Lo que está pasando debajo de la Ciudad de México no aparece en ningún noticiero. Y cuando lo sepas, nunca volverás a caminar por sus calles de la misma manera. Imagina esto. Vives en la ciudad más grande de América del Norte. Trabajas aquí. Tus hijos van a la escuela aquí. Tomas el metro aquí todos los días. Cruzas el Zócalo, pasas frente a la catedral, subes al segundo piso del periférico. En ningún momento piensas en lo que hay debajo de tus pies. Nadie te lo dijo, nadie te lo advirtió. Pero debajo del asfalto, debajo de los cimientos de los edificios, debajo de las líneas del metro, debajo de todo lo que conoces como ciudad, hay algo que lleva siglos esperando. Un lago. Un lago antiguo, vivo, que nunca aceptó desaparecer. Y lentamente, centímetro a centímetro, año tras año, está reclamando todo lo que le quitaron. Esto no es metáfora. Esto no es exageración dramática. La Ciudad de México se está hundiendo. No de forma hipotética, no en el futuro lejano, ahora mismo, hoy. Mientras lees esto, algunas zonas de la ciudad se hunden hasta 50 centímetros por año. En total, desde que los españoles comenzaron a drenar el lago de Texcoco en el siglo XVII, el centro de la ciudad se ha hundido más de 10 metros. 10 metros. La altura de un edificio de 3 pisos. Y el hundimiento no se está deteniendo. Se está acelerando. Pero para entender por qué esto es posible, por qué una ciudad de 22 millones de personas fue construida sobre algo tan inestable, tienes que ir al principio, al verdadero principio. El año es 1325. Los mexicas, guiados por una profecía que les prometía encontrar un águila devorando una serpiente sobre un nopal, llegan al centro de un sistema de lagos en el Valle de México. El lago de Texcoco, el lago de Xochimilco, el lago de Chalco. No era tierra firme, era agua. Era un sistema lacustre enorme, profundo en partes, pantanoso en otras, con islas flotantes de materia orgánica llamadas chinampas, donde los pueblos originarios cultivaban maíz, frijol y calabaza sobre el propio lago. Los mexicas miraron ese pantano y vieron exactamente lo que necesitaban: una fortaleza natural, agua como defensa. El enemigo tendría que cruzar kilómetros de lago para llegar a ellos, y construyeron ahí. Construyeron Tenochtitlán, la ciudad más grande del continente americano, en medio del lago, no al lado del lago, en medio del lago, sobre chinampas, sobre tierra ganada palmo a palmo al agua, sobre un sistema de diques y canales tan sofisticado que dejó boquiabiertos a los propios conquistadores españoles cuando llegaron en 1519, y entonces llegaron los españoles, y decidieron que el lago era un problema. No entendieron el sistema. No entendieron que Tenochtitlan funcionaba precisamente porque sus ingenieros habían aprendido a vivir con el agua, no contra ella. Los españoles vieron el lago y vieron un obstáculo. Vieron tierra inundable y decidieron que la solución era drenarla. En 1607 comenzaron las obras del Desagüe General del Valle de México, un proyecto que tardaría siglos en completarse y que tendría consecuencias que todavía estamos pagando hoy. Drenaron el lago, drenaron los canales, rellenaron las chinampas. Construyeron sobre el fondo lacustre como si fuera tierra sólida, y durante un tiempo funcionó. Los edificios se levantaron, la ciudad creció. Las calles se trazaron en cuadrículas sobre lo que había sido agua. Nadie pensó demasiado en lo que quedaba debajo. Lo que quedaba debajo era arcilla lacustre, una de las sustancias más compresibles que existe en la naturaleza. El fondo del lago de Texcoco no era roca, no era suelo compacto. Era una mezcla de sedimentos orgánicos, arcilla extremadamente porosa y agua, mucha agua. El suelo debajo de la Ciudad de México es, en esencia, una esponja gigante. Una esponja saturada de agua que ha estado cargando el peso de una de las ciudades más densamente pobladas del planeta durante más de 4 siglos. Y cada vez que se extrae agua del subsuelo para abastecer a la ciudad, la esponja se comprime un poco más, se encoge. Y todo lo que está encima baja con ella. Aquí está el detalle que debería perturbarte. La Ciudad de México extrae agua de su propio subsuelo a una tasa que ningún sistema natural puede reponer. El acuífero que alimenta a la ciudad se está vaciando más rápido de lo que la lluvia puede recargarlo, y cada litro de agua que se extrae deja un espacio vacío en la arcilla del subsuelo. La arcilla colapsa hacia adentro para llenar ese espacio, y la superficie baja. En el centro histórico, donde los edificios coloniales llevan siglos acumulando peso sobre ese suelo imposible, el hundimiento ha sido tan severo que la Catedral Metropolitana, la más grande de América, se ha hundido de forma desigual más de 2 metros desde su construcción. Sus torres se inclinan en ángulos distintos.
Sus muros tienen grietas que los ingenieros monitorean constantemente. El piso interior ondula como si el edificio estuviera navegando sobre algo, porque en cierto sentido lo está, y la catedral no es la excepción, es el símbolo. Camina por el centro histórico de la Ciudad de México y lo ves en todas partes y sabes qué estás mirando. Edificios inclinados, marcos de puertas que ya no son rectangulares, banquetas que suben y bajan sin lógica aparente, postes de luz que se tuercen en ángulos imposibles, calles que se hunden en el centro y forman canales naturales donde el agua de lluvia corre sin control. El hundimiento no es uniforme porque el suelo no es uniforme. Algunas zonas tienen más arcilla, otras tienen más arena. Algunas áreas se hunden más rápido que sus vecinas. El resultado es una ciudad que literalmente se está deformando, retorciéndose sobre sí misma, agrietándose en las juntas donde dos superficies que se hunden a velocidades distintas intentan seguir siendo una sola. El sistema de drenaje de la Ciudad de México es, en papel, una de las obras de ingeniería más ambiciosas de América Latina. El drenaje profundo, inaugurado en 1975, es un sistema de túneles que corre hasta 240 metros bajo la superficie de la ciudad. Túneles tan grandes que un camión puede circular dentro de ellos, diseñados para llevar el agua de lluvia y las aguas residuales fuera de la cuenca del Valle de México hacia los ríos del estado de Hidalgo. Una obra colosal. Una hazaña de ingeniería que no tiene comparación en el continente. Y sin embargo, cada temporada de lluvias la ciudad se inunda. Colonias enteras bajo el agua. Calles convertidas en ríos. El metro paralizado. Pasos a desnivel funcionando como albercas. ¿Por qué? Porque el suelo que se hunde arrastra consigo las tuberías, los colectores y los túneles del sistema de drenaje. Un sistema de drenaje funciona por gravedad. El agua fluye de donde está más alto hacia donde está más bajo. Pero cuando el suelo se hunde de forma desigual, las pendientes cambian. Las tuberías que antes inclinaban el agua hacia afuera de la ciudad, ahora se inclinan en direcciones equivocadas. Algunas zonas que antes estaban más altas que los colectores ahora están al mismo nivel o más abajo. El agua ya no fluye sola, se queda, se acumula. Y cuando llueve con suficiente intensidad, el sistema simplemente no puede procesar el volumen. El agua no tiene a dónde ir lo suficientemente rápido, y sube. Lo que hace esto verdaderamente aterrador no es lo que ya pasó, es lo que viene. Los modelos del Instituto de Ingeniería de la UNAM proyectan que si las tasas de extracción de agua subterránea no se reducen de forma drástica, algunas zonas de la ciudad podrían hundirse entre 20 y 30 metros adicionales en los próximos siglos. No es una fecha lejana y abstracta, el proceso ya está en marcha. Las grietas en los edificios no son cosméticas, son el registro visible de un movimiento que no para. El sistema de drenaje que se inclina en la dirección equivocada no es un problema de mantenimiento, es la consecuencia inevitable de construir infraestructura rígida sobre un suelo que se mueve. Y el suelo no va a dejar de moverse solo porque sea inconveniente. Hay un dato que muy poca gente conoce y que lo dice todo. Debajo de algunas colonias del oriente de la Ciudad de México, el suelo se hunde tan rápido que las tuberías de agua potable se fracturan regularmente. Las mismas tuberías que llevan agua a las casas. El agua que se filtra por esas fracturas recarga ligeramente el acuífero, pero también contamina el suelo, y el ciclo continúa. La ciudad extrae agua, el suelo se hunde, las tuberías se rompen, el agua se filtra, el suelo se sigue hundiendo. Es un sistema que se retroalimenta a sí mismo, y que cada año que pasa es un año más difícil de revertir. La Ciudad de México no venció al lago de Texcoco. Después de 4 siglos de ingeniería, después de miles de millones de pesos gastados en drenaje, en cimentaciones profundas, en sistemas de bombeo, en túneles que recorren las entrañas de la ciudad, después de una de las apuestas más audaces de la historia urbana del mundo, la ciudad negoció una tregua. Y las treguas tienen condiciones. Las condiciones son estas. En los días normales, la ciudad gana, el drenaje funciona, los edificios se sostienen, el metro corre, los 22 millones de habitantes viven, trabajan, comen y duermen sobre el antiguo fondo del lago sin pensarlo 2 veces. En esos días, que son la mayoría, la ingeniería es genuinamente extraordinaria. Pero en la temporada de lluvias, cuando el cielo descarga sobre una cuenca que nunca debió ser ciudad, el lago tiene su momento. El agua sube en las calles, los colectores se saturan, las colonias más bajas se inundan primero. Y de repente, lo que existe debajo de cada paso que das se parece exactamente a lo que siempre fue. El lago de Texcoco era lago en 1325 cuando los mexicas llegaron.
Era lago cuando Cortés lo cruzó en 1519. Era lago cuando los españoles decidieron drenarlo. Era lago cuando pusieron el primer cimiento colonial sobre su fondo. El fondo lodoso que absorbió ese cimiento era lago. El acuífero que la ciudad extrae cada día era lago. El agua que sube cada temporada de lluvias y cubre las calles del oriente es lago. La ingeniería cambió lo que se ve en la superficie. No cambió lo que la tierra recuerda. El lago no se rinde, no acepta la derrota. Espera. Prueba el sistema cada temporada de lluvias. Busca las juntas donde el drenaje ya no tiene la pendiente correcta. Encuentra los puntos bajos donde el hundimiento concentró todo el agua que no tiene escape. Y en la tormenta correcta, le recuerda a los 22 millones de personas que viven sobre él exactamente qué hay debajo de la magia de vivir en la ciudad más grande del continente. La Ciudad de México fue construida entre dos realidades, la que se ve y la que se hunde. Y el lago tiene una memoria y una paciencia que ningún presupuesto de ingeniería puede agotar.